Continuamos en la entrevista, estamos en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vivo Pau TV. Los acompaña en esta edición de hoy, lunes 9 de octubre, Alberto Pinillos. Vamos ahora a conversar de otro aspecto muy importante que tiene que ver con el bienestar integral de los seres humanos. Todos queremos vivir siempre en una situación saludable, donde podamos compartir todos con bienestar integral. Vamos justamente en este marco, mañana a nivel mundial se conmemora, la OMS lo ha decretado, el Día de la Salud Emocional. Conversamos al respecto sobre entonces cómo debemos gestionar en el día a día nosotros las personas para tener una buena salud emocional. Hemos invitado al doctor Edmundo Arévalo, psicólogo de la Universidad Privada Antonio Borrego, para analizar este tema que es de suma importancia. Doctor Edmundo Arévalo, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, empecemos la entrevista haciendo, diríamos, un análisis de qué involucra la salud mental, que hoy preocupa mucho a la ciudadanía y al mundo en general, y la salud psicológica, que son dos conceptos que usted muy bien como investigador, como psicólogo, precisa. Bueno, para comenzar tendríamos que hacer una especie de diferenciación en cuanto a la conceptualización. Siempre hemos tenido, hasta hace ya más o menos unos 10 años, esto viene cambiando gradualmente, el concepto de salud mental para referirnos a los problemas más recurrentes que tengan que ver con las patologías o trastornos ligados a problemas, digamos, orgánicos, cerebrales, y se atribuía que la salud mental tenía que ver básicamente con trastornos como la esquizofrenia, psicosis y otras alteraciones. Sin embargo, ya sabemos claramente, incluso la OMS ha hecho una nueva redefinición de lo que es la salud mental, porque ya abarca aspectos psicológicos, sociales, culturales y también orgánicos y el entorno. Entonces, muchos de los problemas de salud mental, que ahora lo entendemos y que culturalmente seguimos utilizando este concepto, abarca pues esos problemas como el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia que muchas personas experimentan en el día a día, ¿no? Y que si uno analiza objetivamente, esos problemas del día a día ocurren dentro de un contexto y que no necesariamente es de tipo orgánico, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la depresión o la falta de afrontamiento al estrés, a la vida cotidiana, tiene que ver mucho con las respuestas que tiene el sujeto frente a esas adversidades. Consecuentemente, cuando hablamos de salud psicológica, estamos hablando de un concepto mucho más holístico, y es así como debemos entender muchos de los problemas que ocurren y que se conocen como salud mental, tienen un origen de carácter más psicológico, y que lo mental, atribuido a los factores orgánicos, definitivamente influyen. De ahí que la tendencia en estos tiempos dentro de la psicología y otras ciencias es despatologizar para entender al individuo tal como se presenta estas dificultades o alteraciones que afectan naturalmente el bienestar de toda persona. De acuerdo, muy interesante, doctor. Entonces, hablamos ahora entonces de una salud psicológica como una visión mucho más globalizada, holística, que usted dice que estudia los aspectos genéticos de la persona y también el entorno social que impacta culturales, sociales, y que incluso estamos llegando a entender que muchos de estos problemas a las que se atribuía solamente la categoría de salud mental tienen el origen básicamente en el contexto en el cual vivimos. Nosotros somos una sociedad lacerada en nuestra salud psicológica por distintos entornos. Hemos pasado 2 años y medio de confinamiento debido a la COVID-19, donde no hemos podido responder a esa necesidad, y muchos todavía siguen afectados. Como consecuencia de eso son los niños que de pronto van a un colegio y se demuestra o se evidencia serios problemas de adaptación y de integración social. Claro, porque ¿no? terminaron el jardín en casa de manera
remota, no presencial, y luego saltaron a la presencialidad para la educación primaria, ¿verdad? Así es. Son cambios bruscos. Y que el Estado lamentablemente no ha tomado las medidas del caso, y no solamente los niños, los alumnos, sino también incluso los mismos profesores. Y por qué no también la sociedad en su conjunto, tener que hacer esos cambios de readaptación a estas nuevas estructuras de convivencia social que tenemos. Entonces nos pone en una situación de alta vulnerabilidad. Y si a eso le sumamos los problemas sociales, económicos, políticos, que también hemos sido, digamos, afectados a raíz de esas circunstancias, entonces podemos decir, tal como se observa en los datos que hemos estado revisando, de que el problema de la salud mental viene en aumento, y que lamentablemente tenemos que hacer urgentemente medidas que vayan a prevenir y evitar, reducir al mínimo estos problemas de salud mental, desarrollando una serie de programas a nivel de macrosistema, a nivel de educación, a nivel de política de salud pública, entre otras, si queremos por lo menos mantener un cierto equilibrio, porque no nos olvidemos que una persona que tiene problemas de salud mental es porque no tiene un equilibrio en su vida, en el bienestar, y que está afectado distintos aspectos de su cotidianeidad. De acuerdo, entonces, bajo este concepto que usted muy bien ha explicado, doctor, de la salud psicológica, ¿qué recomendaciones a los televidentes, a la familia, para gestionar su salud psicológica frente a estos momentos de impacto que vivimos en una sociedad más violenta, donde el crimen organizado se ha desbordado prácticamente del control de la policía? Esa es una de las razones, permítame dar algunas pautas concretas, esa es una de las razones por las que estamos explicando. Estamos hablando de un problema de salud ya pública, ¿no? Donde la violencia, la suspicacia, la paranoia rayan prácticamente en todos los entornos. Uno ya está desconfiando de todo el mundo porque no sabe si saliendo a su casa o los muchachos, los chicos, están expuestos a todos estos peligros, y eso altera naturalmente el bienestar, la tranquilidad del hogar y de la sociedad. Entonces, en relación a eso, tal vez podríamos primero entender que estos son problemas que están referidos a la manera como tú enfrentas los distintos problemas. Y ahí viene la primera recomendación. Primero tienes que reconocer, entender y comprender tus emociones. Si estamos ante una situación adversa, difícil, caótica, crítica, tienes que aprender a reconocer, y sobre esa base de tener autoconciencia, comenzar a plantear algunas estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, no es malo estar triste, pero hay que saber entristecernos, ¿no? Porque la tristeza es una emoción pasajera, la preocupación, la alegría, el enojo. El problema es que mucha gente no entiende y simplemente se deja activar por el impulso, por lo inmediato, y a veces cometemos naturalmente esos exabruptos que después afectan no solamente en nuestro accionar, sino también a los que tenemos alrededor. Otra recomendación que tal vez podría ser, y este es algo genérico obviamente, cada uno lo podrá asimilar, es que tenemos que tener un estilo de vida también que sea más o menos llevadero, ¿no? Los estilos de vida influyen mucho en la parte de nuestro equilibrio emocional. Tiene que ver con la práctica de algún tipo de actividad física, deporte, caminar, ¿no? También tener el adecuado, digamos, consumo de alimentos, porque muchas personas consumen cualquier cosa con lo que pueden, y eso también altera y afecta tu ritmo, tu reloj biológico, y altera tu sueño. Entonces, tener un estilo de vida saludable implica tomar en consideración algunas prioridades básicas, tanto para personas de la tercera edad como para los niños. Es bueno que haya un orden, una organización en cuanto a ese estilo de vida. Otro aspecto que también es importante para poder preservar la salud mental es que cuando uno tiene noción, tiene conciencia de que algo no está bien, entonces hay que buscar ayuda, definitivamente. La ayuda puede ser incluso el papá, la mamá, el hermano, y que cuando ya escapa a sus posibilidades de ayudar, hay que buscar la ayuda profesional. Existen centros de salud, existen centros comunitarios, y consecuentemente con estas posibilidades la persona puede tal vez antes inicialmente ser diagnosticado para ver la gravedad, pero sobre todo, más allá de dar algunas recomendaciones que podríamos pasar muchas horas, es aprender a afrontar las distintas adversidades, y eso requiere de un cierto nivel
de conciencia, porque los problemas van a estar latentes, siempre existieron. El asunto es qué tipo de afrontamiento tengo yo ante una situación. Si yo me doy cuenta que esto es algo que ya escapa a mi control, por lo tanto yo debo de pensar las alternativas que me quedan, pedir ayuda, buscar cambiar de estrategias, porque definitivamente hay personas que optan ante una situación adversa, difícil, optan por lo más sencillo, ¿no? Se dedican al consumo del alcohol, al consumo de estupefacientes. Encuentran espacios para escapar de esa realidad. Para escapar de esa realidad y no hacerle frente a esa situación. Y si tú no estás en condiciones, busca ayuda, conversa sobre lo que te pasa. Esa es una recomendación que siempre se ha hecho a la familia. Son los principales, es la fuerza más importante de apoyo social. Si encontramos a un hijo, a un hermano, a un cuñado, a una familia cercana y que tiene esas dificultades y que su comportamiento están alterando, están afectando, creo que lo más recomendable es justamente pedir ayuda para que se les pueda apoyar. Pero fundamentalmente, más que tratar, yo diría que se tiene que prevenir con programas orientados en el campo social, en el campo de la salud y en el campo de la educación. A mí me preocupa mucho más, como hemos hablado en algunos momentos, lo que está pasando con la salud mental de los niños y de los adolescentes, porque tienen incluso una percepción distorsionada de muchos aspectos en cuanto a valores, en cuanto a conductas que deben ser adaptativas para poder lograr una mejor convivencia y consecuentemente una visión distinta de la vida. Creo que ese es el sentido de conmemorar el Día de la Salud Mental, para hacerlo consciente a las autoridades, a las personas que están dedicadas en este campo, para hacer programas, para que se ejecuten y que no quede simplemente como un día más, como pasa el Día de la Madre, el Día del Padre, y ahí se quedó. Creo que tomar decisiones, en este caso desde el gobierno, políticas en salud pública que contribuyan a mejorar esta salud psicológica. Finalmente, doctor Edmundo Arévalo, de su experiencia como docente en las aulas, usted en ese día a día que está interactuando con los jóvenes, ¿cómo percibe a la juventud en estos momentos? ¿Cuáles son esos problemas que más agobian y que tal vez los jóvenes no pueden encontrar una solución inmediata? Mire usted, es una pregunta muy interesante porque en el día a día de tantos años de experiencia en las aulas, siempre hemos tenido estudiantes brillantes, estudiantes que han tenido un excelente comportamiento, pero que de pronto se ven envueltos en algunas situaciones de poder resolver situaciones como la parte afectiva emocional. Hemos sido testigos de lo que ha pasado, por ejemplo, en una universidad de Lima, lo que está pasando con muchos chicos que consumen estupefacientes. Entonces hay una especie de incertidumbre en nuestros jóvenes y no en todos, por lo menos ahora que estamos trabajando más con los chicos de los últimos ciclos de psicología, pero un gran volumen de estudiantes de otras áreas que no tienen esta formación definitivamente tienen muchos sentimientos de incertidumbre, de malestar, y como resultado de esa percepción que tienen es que no tienen la certeza de cómo actuar frente a situaciones. Por eso que las universidades también deben tener espacios para poder conversar, para poder prevenir esta situación de la salud mental. Bien, muy amable, como siempre, doctor Edmundo Arévalo, por esta importante información que ha compartido el día de hoy, cuando estamos a un día de conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Y como lo hemos dicho aquí en el programa, esperamos de que a nivel de gobierno central se sigan afianzando políticas que contribuyan a mejorar, cuando esperemos que en los colegios, que es por ley la presencia de un psicólogo y que no se da, doctor, lamentablemente por falta de presupuesto, cuando es tan importante que aunque un ahora colegio... parece ser que han ido cambiando, parece ser que hay mejores posibilidades para el próximo año. Esperemos con optimismo entonces que eso se pueda concretar. Gracias, doctor Edmundo Arévalo. Encantado, muchas gracias. Así concluye la presente edición de la entrevista. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos el miércoles. Buenas tardes.